Profesor John, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Francisco Molina, soy estudiante del técnico profesional en transporte terrestre de carga. Me dispongo a realizar la primera actividad que corresponde a almacenamiento y transporte de forma individual. Lamentablemente por disposición de tiempo y laborales no me fue posible contactar a otros compañeros. Iniciamos con mi trabajo, mi presentación, mi tabla de contenido. Y pues iniciamos como tal con mi introducción. De acuerdo a la lectura del PDF y a que realicé, eh, muy atentamente vi el video sugerido. El concepto de almacenamiento ha ido cambiando y ha ampliado su ámbito como tal de competencia y es hoy por hoy una unidad muy importante del servicio, un soporte en la estructura orgánica y funcional de una compañía comercial o industrial. Con el propósito debe estar bien definido en lo que corresponde a su custodia, a su control, a su abastecimiento de materiales y productos. En la actualidad, lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de una empresa destinado únicamente al uso exclusivo o arrume de mercancías, hoy ya ha cambiado y es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de generar un valor agregado. Valor agregado quiere decir es un producto que se debe mantener bajo las mejores condiciones para así muy seguramente ser procesado o ser fabricado o ser manufacturado y con su posterior entrega a un cliente y que este cliente satisfecho. Ya me dispongo a realizar las preguntas como tal definidas y a responderlas. Defina con sus palabras qué entiende por logística de almacenamiento. Como tal, como venía diciendo, la logística es un proceso en que se planifica, se implementa y se controla eficazmente un flujo o un proceso. En este caso, unas materias primas, un producto en curso, un producto terminado, manejo de la información relacionada con cada uno de ellos, desde su origen hasta el punto de consumo. Esto conlleva que también hay que satisfacer las necesidades o los requerimientos del cliente. Aquí en esta imagen encontramos algo muy sencillo que es una entrada de un insumo, materiales, información, etcétera, medios. Hay un proceso como tal, ya que es la logística, hay un recurso humano, hay unos recursos técnicos y hay recursos económicos. Ya tenemos una salida como tal de un producto, si tuvo manufactura, solamente almacenamiento, o solamente un manejo, etiquetado, etcétera, con sus tiempos definidos o estándares establecidos para ese manejo como tal de almacenamiento y su posterior entrega. El almacenamiento tiene como principal propósito optimizar y en la logística es un procedimiento muy importante que es de un suministro continuo y oportuno de materiales, productos, insumos, lo que se requiera para la producción. Tiene que ser de forma ininterrumpida, tiene que ser continua, tiene que tener un flujo, una organización, ¿sí? O lo que nosotros llamamos un ritmo del almacén. Esto conlleva manejo de inventarios, maneja entradas y salidas, todo esto. La gestión de los almacenes se ubica en el mapa de procesos logísticos entre la gestión de inventarios y la gestión de pedidos y distribución, perdón. De esta manera tenemos que tener una responsabilidad del área del almacén en cuanto a la recepción física y propias de cada unidad y el control específico. Bueno, nos preguntan cuál es el objetivo fundamental y la forma en que se debe manejar el almacenamiento. Pues la gestión de almacenar se ubica en el mapa de procesos logísticos, como lo venía diciendo, de una manera, un ámbito de responsabilidad en que se debe realizar una recepción clara y propia de los productos. Tiene que tener un manejo y un almacenamiento adecuado para su posterior entrega a producción o directamente al cliente o su distribución. Definir cómo se clasifican los almacenes de acuerdo a la carga. Entonces es muy importante determinar eso dependiendo de la actividad económica de cada empresa. Se puede identificar los tipos de almacenamientos. Aquí tenemos uno de ellos. Entonces, se debe tener en cuenta el material almacenado, ¿sí? Esto también equivale a una localización, a una función logística, a una distribución, ¿cierto? Para su equipamiento y sobre todo algo muy importante, sus técnicas de manipulación.
Tenemos almacenes cubiertos, tenemos almacenes descubiertos al aire libre y dentro de esos pues también encontramos almacenes de materias primas. En el caso a nivel personal, yo trabajo en la organización Corona en Madrid, Cundinamarca. Tenemos almacenes cubiertos donde efectivamente tenemos materias primas en almacenes cubiertos, tenemos almacenes o almacenamiento al aire libre donde ya tenemos producto terminado, pero está debidamente empacado y embalado, cosa que pues las mismas cosas del clima no los afecten. Y almacenamientos de materias primas o insumos también está totalmente identificado y aparte. También tenemos almacenes de productos intermedios o semielaborados y almacenes de, como le venía diciendo, almacenes de productos terminados. Bueno, según su función logística de distribución, tenemos almacenes de planta como tal o almacenes que nosotros tenemos un almacén que por sí también es el centro o la fábrica. También tenemos almacenes regionales, almacenes plataforma, almacenes temporales o depósito. Ahí yo puedo dar un ejemplo en mi compañía que tenemos almacenes regionales en diferentes ciudades del país en puntos estratégicos. Tenemos almacenes plataforma que nosotros manejamos el sistema cross-docking. Yo manejo una plataforma que queda en Jumbo, en la ciudad de Jumbo, en Cali, en el Valle, y ahí generamos una subdistribución. Y tenemos almacenes temporales o depósitos que nosotros los conocemos como reexpedidoras y son almacenes que incluso no son propios, sino son proveedores externos. Ya en cuanto al cuadro comparativo y en cuanto a sistemas de almacenamiento, pues existen distintas posibilidades como tal hablábamos de almacenamiento y de productos que pueden ser almacenados, pero estos necesitan tener una fluidez y un nivel de servicio o en los centros de distribución. Entonces tenemos un sistema de almacenamiento convencional, sistemas de almacenamiento compactos, sistemas de almacenamiento dinámicos, móviles, semiautomáticos, automáticos y un almacenamiento autoportante. Pues voy a dar como una idea como clara, pues en Corona se maneja uno convencional, hay un almacenamiento convencional de producto terminado a producto en proceso que está debidamente identificado, se encuentra paletizado, cumpliendo con las características propias del producto para su almacenamiento. Tenemos un sistema de almacenamiento móvil donde efectivamente tenemos bandas móviles para la dinámica del movimiento de la mercancía. Esto se encuentra también en semiautomático y automático. Y autoportante tenemos los famosos puente gruda, que efectivamente es un almacenamiento que nos brinda una facilidad y un proceso y un flujo de movimiento, bien sea de materia prima o de producto terminado por estas herramientas. Ya cuanto a los métodos de almacenamiento, ya tenemos como tal, ya se define, es la estantería, las estructuras con las cuales contamos en un depósito o un almacenamiento. Tenemos diferentes tipos, estructuras, son variables, estructuras pesadas, estructuras un poco más livianas, ¿cierto? Tenemos obviamente estructuras que son manuales y mecánicas. Además de eso tenemos los equipos con los cuales se puede mover ese almacenamiento o ese producto. En cuanto a un almacenamiento estático, pues son los sistemas en que los dispositivos de almacenamiento y las cargas permanecen inmóviles. Están ahí, debidamente identificadas en sus pasillos, en su estantería totalmente establecida para ello. Almacenamientos móviles, como los venía diciendo, podemos tener bandas transportadoras y ellos se pueden estar movilizando. Un almacenaje al piso, pues es muy parecido al estático, donde el producto puede estar paletizado o no puede estar paletizado, muy seguramente porque son de dimensiones o son productos que no son totalmente iguales y que pues pueden hacer que no sea totalmente estándar su tamaño y entonces por eso se pueden dejar al piso y que tampoco afecten la calidad del producto. También tenemos que estar muy atentos del apilamiento y el orden de los productos, ¿listo? Un paletizado ordenado y generar bloques de apilamiento si el producto puede llegar a nuestra posibilidad. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas de estos almacenajes, ¿no? De este almacenamiento, pues del almacenamiento estático encontramos que se adapta con facilidad y permite una distribución logística de un espacio dentro del almacén. Su implantación es sencilla, su implementación es sencilla, se puede acceder sin dificultad a las distintas paletas o localización de los palets o de la mercancía, permite un control exhaustivo de las existencias, relativamente sencillo y fácil si contamos con sistemas o software, en este caso de pistolas
que nos manejemos una información veraz. Una desventaja que puede tener, pues puede ser que por la medida de los palets, no permite realizar una salida física utilizando el método FIFO, de pronto hasta por las mismas condiciones del propio almacén, y el volumen de la mercancía que se desea almacenar queda limitado muy seguramente hasta por los medios de transportes, por el mismo movimiento interno, si hay demasiado producto dentro del mismo almacenamiento del mismo almacén. Bueno, dentro de cuanto al sistema móvil, pues encontramos unas ventajas que se accede fácilmente a la mercancía, gran cantidad de almacenamiento, densidad de almacenamiento, se reduce considerablemente el número de los pasillos. Las ventajas: necesita una infraestructura bastante amplia, se requiere trabajos de infraestructura pues fuertes, costosos. Básicamente pues eso. En cuanto a la conclusión de mi trabajo, pues hoy en día la mayoría de las empresas tienen necesidades de almacenamiento y manejo de información y control totalmente diferente. Hay que mirar cuál se adecua a cada negocio. No hay empresas totalmente iguales. Es importante seleccionar los sistemas de almacenamiento adecuados para las necesidades de cada empresa. Dentro de la gestión de almacenamiento y con el fin de optimizar los procesos y los dispositivos y el mejor manejo de las herramientas y el manejo de los productos y sus capacidades, se tienen que tener 4 puntos principales en cuenta, que es la capacidad, que quiere decir que es la capacidad como tal del almacenamiento y la función de sus necesidades. Un rendimiento, quiere decir que debemos tener una infraestructura que se adecue de acuerdo a las necesidades del producto y de la necesidad de consumo. Una fiabilidad, que es que tenemos que tener los datos siempre al día disponibles, basado en herramientas como software, los inventarios permanentes, aleatorios, etc. Y tenemos que tener una recuperabilidad, es en dado caso tener los backups, recuperar datos perdidos, de tener trazabilidad de información. Hoy en día la información para las empresas constituye uno de los activos más importantes por los que hay que realizar una buena gestión de los sistemas de almacenamiento, y esto es algo muy clave como tal en los procesos de almacenamiento y transporte. Bibliografías. Muchísimas gracias, profesor John, por su tiempo y amabilidad. Buenas tardes.